Lunes 11 de mayo de 2020. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos todos a Telediario. En los próximos minutos revisaremos información del país y el mundo y tendremos espacios de entrevista para hablar de distintos temas, entre ellos las acciones para combatir la corrupción en el sector de la salud y la reactivación progresiva de la función judicial. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva semana de labores. Revisamos de inmediato los titulares. El presidente Lenín Moreno redujo su sueldo y el de los miembros de su gabinete en 50%. La decisión es parte de las medidas de austeridad del gobierno frente a la crisis derivada por el COVID-19. El vicepresidente Otto Sonnenhölzner participó en entrega de kits alimenticios, atención médica y acceso a bonos en las provincias de Santa Elena y Guayas. 85 familias de la nacionalidad indígena Agua recibieron kits de alimentos y de aseo en la provincia del Carchi. Desde el sábado está en vigencia el cobro de 4 centavos de dólar por cada funda plástica tipo camiseta. Y en lo internacional, el nuevo coronavirus ha provocado más de 20.000 muertes en América Latina y el Caribe, más de la mitad de ellos en Brasil. Mientras que este domingo países europeos como Francia y España vivieron su último día de confinamiento. Siete de la mañana, 2 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, redujo su sueldo y el de los integrantes de su gabinete al 50%. Esto como parte de las medidas de austeridad del gobierno frente a la crisis derivada por el COVID-19. Como ya lo había anunciado, el jefe de Estado, Lenín Moreno, redujo su sueldo a la mitad. Mediante el decreto ejecutivo número 1041 dispuso reducir en un 50% su remuneración mensual, la del vicepresidente Otto Sonnenhölzner y de los ministros y viceministros de Estado. Con esta medida, el sueldo del primer mandatario baja de $5.072 a $2.536, mientras que el salario del vicepresidente Sonnenhölzner pasa de $4.869 a $2.434,50. Los ministros ahora percibirán $2.231 y los viceministros $2.141. El decreto fue firmado el viernes 8 de mayo y entró en vigencia de manera inmediata, pero no se establece hasta cuándo se aplicará esta medida. Acciones que se enmarcan en la política de austeridad del gobierno ante la emergencia sanitaria que enfrenta por el COVID-19. Días atrás, el mandatario pidió al resto de funciones del Estado que adopten una medida similar. En el caso de la Asamblea, esta decisión deberá tomarla el Consejo de Administración Legislativa, CAL. Olga Velasco, Medios Públicos. 7 de la mañana, 3 minutos. Vamos a revisar más noticias. Varios decretos firmó el primer mandatario. El decreto ejecutivo número 1038 indica que el Instituto Oceanográfico de la Armada y el Instituto Antártico Ecuatoriano se fusionarán conformando una sola entidad denominada Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Mientras que en el decreto ejecutivo 1039 se dispone que el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad se fusione con el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, formando una sola institución que se llamará Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, adscrita al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Mientras que en el decreto ejecutivo 1040 se suprime el Instituto de Fomento al Talento Humano, trasladando sus competencias, funciones, programas y proyectos a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 7 de la mañana, 4 minutos, y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó a sesión plenaria virtual este martes para tratar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, que fue enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de económico urgente. El informe fue aprobado con 8 votos a favor y 5 en contra este fin de semana en la Comisión de Régimen Económico, mientras que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico aprobaron con 7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones el informe para segundo debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. Se espera que esta propuesta legal se discuta también en segundo debate esta misma semana, dentro del tiempo que determina la ley para los proyectos calificados como urgentes en materia económica.
7 de la mañana, 5 minutos. Y el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Guáttez, denunció en redes sociales otra presunta irregularidad en la compra de bolsas para cadáveres en la institución, en esta ocasión en el Hospital General Machala, en la provincia de El Oro. Guáttez envió un oficio a la fiscal Diana Salazar para que inicie las investigaciones correspondientes. En otro caso, la Fiscalía informó que se allanó el hospital del IES de Babahoyo en la provincia de Los Ríos por presunto sobreprecio en compra de insumos médicos y de equipos informáticos en medio de esta crisis sanitaria. En el operativo se incautaron un CPU y documentación relacionada al hecho investigado. 7 de la mañana con 6 minutos. Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos acompaña esta mañana para hablar y conversar en estos minutos sobre el trabajo que está cumpliendo esta entidad para determinar presuntos actos irregulares y también poder colaborar en el esclarecimiento de este tipo de hechos. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un saludo cordial, buenos días, a sus órdenes. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece este tipo de denuncias que ustedes sobre todo han presentado también desde la semana anterior, advirtiendo eventuales irregularidades que se han ido también confirmando por parte de otras autoridades? ¿Cómo marcha este trabajo de la Comisión Anticorrupción frente a este tipo de casos? La presentación de nuestras denuncias tiene mucho más tiempo. Nosotros concurrimos al IES en junio del año pasado. Ajá. Va a ser un año, junio del año pasado. Entregamos unas denuncias. Entiendo que desde la presidencia del IES fue tramitada esa denuncia al IES. Allí se entregaron algunos nombres, algunos datos concretos. De todas formas, nosotros acumulamos una mayor información y entregamos esta información a Contraloría. Allí entregamos nombres y apellidos de los proveedores y problemas existentes tanto en el IES y fundamentalmente en la red de salud pública. Posteriormente concurrimos, porque así corresponde, a Fiscalía en noviembre del año pasado y entregamos esa misma información con otros datos adicionales a la Fiscalía. De tal suerte que podríamos decir que hemos cumplido todos los temas fundamentales en materia de denuncia en cuanto a los procedimientos y a lo mejor si es que las cosas marchaban un poquito más rápido, Ajá. pues no se hubiesen dado las circunstancias que estamos viviendo. Doctor Rodas. Pero, ¿qué hicimos en el último periodo? Hicimos una muestra aleatoria, en este caso de 23 casos, que se establecieron en contratación en los hospitales y también en el IES entre el 1 de mayo del 2019 al 31 de marzo del 2020. Ajá. Y hemos podido establecer que hubo 11 proveedores, 7 personas naturales y 4 jurídicas, por un monto total, todo esto de 32,5 millones. ¿Qué hemos visto allí? Y ese es el dato exacto. A más de que se favorece a un grupo específico de proveedores, siempre los mismos, hay el acto colusorio en marcha. Se ponen de acuerdo las estructuras de la salud pública con el proveedor y entonces traje a la medida para asalto al país. Eso es lo que hemos podido constatar. Hemos entregado esta información, ya la hemos entregado y tenemos la certificación de aquello al ministro de Salud, que se comprometió en actuar respecto de este tema. Entiendo que con las autoridades de control irá a Contraloría e irá a Fiscalía. Esto Doctor Rodas. es la denuncia en concreto. Ajá. Pero la observación es, los proveedores de insumos médicos y de medicinas hacen un acto de colusión porque las autoridades financieras, el departamento financiero en su conjunto, contadores, pagadores, gerentes de los hospitales, están de acuerdo para poner en marcha este acto de atraco al país, cumpliendo formalidades. Claro, son formalidades que están hechas ya solamente para llegar al momento final y premiarle a aquel que ya estaba previsto como proveedor.
Doctor Rodas. ¿Qué más podemos constatar? Perdóneme un segundito. Por favor. Que nunca las ministras de salud se preocuparon de este tema a pesar de nuestras denuncias. A eso precisamente iba, doctor Rodas. Ustedes aseguran que ya han determinado desde hace más de un año de tiempo hacia atrás este tipo de irregularidades donde han habido ciertos proveedores que de forma recurrente han sido beneficiados con los contratos. ¿Cómo ven la respuesta por parte de las autoridades que están encargadas de determinar estas posibles irregularidades, de investigar estos hechos frente a estas denuncias que ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción han realizado? ¿Qué ha pasado con la Fiscalía durante este tiempo, con la Contraloría General del Estado, que deben también tomar una posición y respuestas frente a este tipo de casos? Yo le decía que esta preocupación, esta denuncia llegaron en septiembre a la Contraloría General del Estado, luego en noviembre a la Fiscalía. Allí se represan las cosas y no se represan por la fiscal, el trabajo de la fiscal es denodado. ¿Por qué pero entonces? Todavía hay entornos que responden al régimen anterior a la gavilla y que evidentemente no permiten que fluya este tipo de denuncias. De tal manera que cuando hoy nos asustamos porque se han encontrado las fundas de cadáveres con sobreprecios, lo cual es gravísimo, lamentable, tétrico. Estamos hablando de sobreprecios de 200, 300 mil dólares. Estamos hablando de 32 millones de dólares y en otros temas hemos hablado de cantidades enormes. Hay que ir a las cosas fundamentales también en este país. Doctor y hay Rodas. que encontrar a los culpables que también por omisión no actuaron. Insisto, esas ministras de Verónica Espinosa, Andra Muñoz, no sé si forman parte de la mafia, pero al menos son responsables por no haber hecho nada. Doctor Rodas, ¿ustedes no sienten eventualmente que este trabajo que ustedes cumplen podría entorpecer en algo, entre comillas, entorpecer el trabajo de la Fiscalía? Luego de que hemos visto en el transcurso de los últimos días, la semana anterior, puntualmente, la propia fiscal del Estado, Diana Salazar, envió un comunicado, una carta directa al presidente de la República expresando que en el caso de la Comisión Anticorrupción del Ejecutivo había una interferencia en las labores de la Fiscalía. ¿Acaso no hay un choque también de funciones por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, en este caso, y la Fiscalía en su trabajo? Gracias por esta pregunta y por esta inquietud. Nosotros estamos de acuerdo con la fiscal. Lo que ocurre es que la Secretaría Anticorrupción del gobierno es más o menos el ratón cuidando el queso. ¿A qué se refiere? Por otro lado, parece que el actual secretario de ese departamento lo que hacía es pasar información. Eso se entiende de lo que dice la fiscal. Lo hacía de manera boba o lo hacía de manera perversa o lo hacía por mediatismo, de tal manera que ponían en los twitters toda la información posible y le impedía a la fiscal actuar. Se refiere a esa comisión, a esa Secretaría Gubernamental Anticorrupción, que efectivamente nosotros coincidimos, no sirve para nada. ¿Qué debería pasar con esa secretaría, doctor Rodas? Pero déjeme decirle lo siguiente, usted está insinuando que la lucha de los sectores sociales organizados no debería continuar. No, al contrario, porque nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción, que no le costamos un centavo al país, porque somos ciudadanos organizados en términos de un mandato de la ciudadanía, lo que hemos hecho siempre es llevar a Fiscalía todas nuestras denuncias. Denunciamos a Contraloría a Fiscalía y también nosotros a Fiscalía. Y lo que damos de seguimiento, allí están 20 denuncias en Fiscalía. Sería grave que hiciéramos un trabajo paralelo. Lo que nos corresponde hacer a nosotros es, como sociedad civil, investigar los datos, investigar los elementos fundamentales de un acto doloso y entregar a las autoridades. Doctor Rodas. Y no generar ninguna otra circunstancia. Nos ampara la norma constitucional, nos ampara el derecho de saber dónde están los recursos del país y del pueblo. No hacemos de esto un acto mediático, no hacemos de esto una lucha para farándulas o campañas, es una actitud de servicio a nuestro país. Doctor Rodas, estamos ya casi cerrando este espacio de entrevista, pero sí quisiera plantearle una inquietud antes de cerrarla.
¿Han determinado ustedes eventualmente que figuras públicas, exautoridades del país o allegados a exautoridades o autoridades actualmente han tenido relación alguna con estos procesos contractuales que ustedes han determinado con posibles indicios de irregularidad? Nosotros lo que hacemos es entregar los datos, cruce de información y en este caso los proveedores. Si ellos tienen vinculaciones con autoridades, eso no nos corresponde llegar hasta esos puntos. O exautoridades. ¿Perdón? O exautoridades, algún tipo de vinculación a exautoridades o allegados a exautoridades. ¿Han logrado determinar eso ustedes? Ese detalle creo que no. Lo que hemos determinado nosotros son nombres y apellidos de los proveedores que han actuado en colusión con los funcionarios, especialmente de la red de salud pública. Eso sí, y vuelvo a insistirle, para que un pago se haga con sobreprecio, para que el contrato sea puesto en marcha en 10 o 15 días, para que los términos de referencia sean estos y no otros, sean tan específicos, ahí actuaba toda esta mafia que está dentro del entramado de la estructura de salud pública. Este rol seguiremos cumpliendo. Coincido con la fiscal, no nos ayudan en nada estos organismos que no han avanzado. Allí tenemos el CERCOP que pone en la pantalla, dice, este es el contrato y ha ganado tal persona. ¿Qué hizo el CERCOP para impedir que allí se produzca un dolo? Sangre correísta en el CERCOP, no pasa nada. Sangre correísta también de alguna manera en la Secretaría esta de Anticorrupción del gobierno, no pasa nada. Creo que hay que dejar trabajar a la Fiscalía y nosotros seguiremos aportando y entregando las denuncias como hoy hemos entregado al ministro. Él lo va a hacer para que se informe, porque necesitamos que se informe qué está pasando en los ministerios y necesitamos, por lo tanto, que actúe Contraloría y Fiscalía y dejarles actuar con absoluta responsabilidad, pero también es responsabilidad de la ciudadanía organizada, sin que le cueste al país este trabajo que nos corresponde en este momento. Muchas gracias, doctor Rodas, por la información y el espacio concedido aquí en Telediario. A usted, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. Agradecemos al doctor Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, explicándonos el trabajo que han cumplido ellos como Comisión Anticorrupción y también los resultados sobre estos presuntos actos de irregularidad registrados, sobre todo en el sector de la salud en el país. 7 de la mañana, 17 minutos. Y enseguida les presentamos las cifras de la situación actual del COVID-19 en Ecuador. El Ministerio de Salud Pública informó que con los resultados de laboratorios, los casos de muertos por presunto coronavirus se reclasifican e incrementan este domingo la cifra de confirmados. Hasta el momento se registran 29.559 casos confirmados, 3.433 pacientes recuperados, 7.044 casos con alta epidemiológica y 2.127 personas fallecidas. Los casos confirmados demuestran que el 56% son hombres y el 44% mujeres. Las provincias con más contagios son Guayas, con 11.705 casos, Pichincha con 2.096 y Manabí con 1.299 casos. Siete de la mañana, 18 minutos, y la función judicial retomará parcialmente su actividad desde hoy, lunes 11 de mayo. Tanto el Consejo Nacional de la Judicatura como la Corte Nacional de Justicia establecieron un instructivo para ello. Dicho instructivo establece las siguientes pautas. Tanto en la Corte Nacional de Justicia como en las Cortes Provinciales se garantizará el despacho de causas que se encuentren en trámite, tanto en el sistema oral como escrito. Los jueces y juezas priorizarán el uso de medios telemáticos. Para este fin, el Consejo Nacional de la Judicatura aprobó la implementación de una ventanilla virtual que se encuentra habilitada en las páginas web del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Por intermedio de este mecanismo, ingresarán los escritos firmados electrónicamente. Se habilitarán ventanillas físicas para la recepción de escritos. La Corte Nacional de Justicia y las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura establecerán un sistema de turnos para evitar la concurrencia masiva de personas. El Consejo de la Judicatura dispuso que las solicitudes relacionadas a garantías jurisdiccionales se sigan despachando con regularidad sin someterse a ningún tipo de turno.
La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura establecerán horarios para la recepción de escritos en la ventanilla física con el personal mínimo para precautelar su salud. La Corte Nacional de Justicia emitirá un instructivo para la realización de videoaudiencias. El personal de la función judicial en situación de vulnerabilidad seguirá con sus funciones de trabajo a distancia. Javier Ceballos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 20 minutos, y la doctora María del Carmen Maldonado se encuentra con nosotros vía telemática para conversar en estos minutos brevemente sobre el restablecimiento parcial de actividades en la Corte Nacional y Provinciales de Justicia del país. Doctora Maldonado, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la ciudadanía. Muchas gracias, muy gentil, gracias por estar con nosotros. ¿Qué debe tener en cuenta la ciudadanía frente a esta reactivación progresiva de la función judicial? Bueno, en primer lugar, que se trata de lo que usted ha manifestado, de un retorno parcial progresivo. Tiene esas dos características y es importante indicar a la ciudadanía esto, porque de lo contrario se piensa que todo se ha dicho y que ha habido omisiones. No, es un retorno parcial progresivo. Como todos sabemos, la pandemia nos sorprende con una cantidad de incertidumbres. Y eso es justamente lo que tenemos como instituciones que ir solventando y por esa razón se han expedido varias resoluciones. Tenemos resoluciones que han regulado, por ejemplo, el retorno a todos los actos de los notarios que en un momento estaban suspendidos. El retorno de los de los centros de mediación y arbitraje que también en un momento se suspendieron en virtud de la pandemia y de la declaratoria del estado de emergencia. Ahora estamos también con la labor jurisdiccional y en ese sentido pues se ha expedido la resolución 45-2020 que prevé estas condiciones para el retorno parcial y progresivo. Debemos entender que todas las dependencias judiciales a nivel nacional retomarán progresivamente sus labores y también en todos los ámbitos de la justicia. Sí, en una primera etapa en el ámbito jurisdiccional, porque como he mencionado, ya que el Consejo de la Judicatura, y aquí me permite el paréntesis, debe regular tantas instituciones, tantos órganos, ya que nosotros somos el órgano de gobierno de toda la función judicial. Entonces también debemos referirnos a centros de mediación, que somos el órgano de control, también a notarios, como me he referido, y ahora en el ámbito jurisdiccional. Estamos atendiendo entonces el retorno parcial y progresivo en una primera etapa en los órganos jurisdiccionales a nivel de Corte Nacional y Cortes Provinciales en todo el país. Y esto es muy importante indicar que hemos pensado en esta fase primero, porque esto involucra un despacho interno que nosotros le hemos denominado, es decir, a puerta cerrada, es decir, sin afluencia de público y sin el gran desplazamiento y movilización de todos los servidores administrativos o de todos los servidores jurisdiccionales. Aquí se establece un sistema de turnos en las provincias de mayor afluencia y de mayor carga procesal. Estas son Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay. En el caso de Azuay, la afluencia de funcionarios jurisdiccionales es menor. Entonces, es el director provincial el que tiene que coordinar, por supuesto, con los COEs provinciales, con los COEs cantonales, porque en esta primera fase no se atiende al público. Se trata de un despacho interno. Es un despacho interno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, doctora. ¿Cómo ha marchado el tema del despacho de causas durante estos meses de confinamiento, de emergencia sanitaria? ¿Tiene cifras que muestren un poco la situación del manejo de casos en el sistema judicial del país? Sí, gracias. Es buena su pregunta para indicar que el servicio de justicia ha permanecido. Durante toda la emergencia no se ha paralizado el servicio. Hemos habilitado nuestras unidades de flagrancia. Tenemos alrededor de 250 unidades de flagrancia trabajando durante toda la emergencia. Esto significa alrededor de 670 servidores judiciales, jueces, fiscales, defensores públicos y servidores administrativos que han estado en primera línea de batalla también durante la emergencia y por eso agradecemos a nuestros servidores, sino que hemos tenido que restringir, en virtud de la restricción de movilidad, la atención de flagrancias solamente, es decir, flagrancias en materia penal, adolescentes infractores, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, tránsito, así como las unidades multicompetentes que atienden flagrancia.
Sin embargo, nosotros ahora esta apertura que hacemos de Corte Nacional y de Cortes Provinciales ya es para trámite interno, reitero, sin afluencia de público, reitero, y en todas las materias. Doctora, ¿qué es lo que pasa también con los servidores judiciales? Entendemos que esta crisis lógicamente ha generado bajas, pérdidas de vidas en varios sectores y lógicamente en el ámbito de la justicia también. Entendemos que han habido personas afectadas por el tema de COVID-19, sobre todo en la provincia del Guayas. ¿Tienen también cifras estadísticas que muestren qué ha pasado con el personal relacionado al ámbito de la justicia frente a la presencia de la enfermedad en el país? Gracias. Nosotros extendemos nuestro más sentido pésame a todas aquellas familias judiciales que han perdido a sus seres queridos. No obstante, las condiciones del contagio han sido diversas y en muchos casos también alejadas de las dependencias judiciales. Sin embargo, pues de todas maneras nuestro sentimiento es el mismo y mucho más allá de la cifra que la tenemos, pero que, como he manifestado, muchos de ellos, los contagios no se han ocurrido en las unidades judiciales, pues más bien está nuestro sentimiento de solidaridad y así lo hemos demostrado. Hemos, a través de nuestras direcciones provinciales, especialmente de la Dirección Provincial del Guayas, logrado la atención en los centros hospitalarios a estas personas. Hemos colaborado en todo lo que los familiares nos han solicitado. ¿Cuándo se podría ya retomar el tema presencial, la posibilidad de poder llegar a las dependencias judiciales? ¿Eso tienen previsto también y se está trabajando en un plan de contingencia frente a ello? Bueno, sí, nosotros tenemos previsto esta semana iniciar con la primera etapa, como he dicho, en Corte Nacional y Cortes Provinciales y luego, posteriormente a esta semana, es decir, la semana siguiente, iniciar con las dependencias judiciales, pero bajo la misma modalidad, sin atención al público, porque hay que hacer notar una cosa que es muy importante. Nosotros no podemos hacer otra cosa, sino trabajar de manera coordinada, no subordinada, coordinada, con el COE nacional, claro, los COEs provinciales y los COEs cantonales. En ese sentido, pues también vale indicar que a través de los COEs cantonales hemos establecido contactos con los diferentes alcaldes de la principal urbe afectada, que es Guayaquil, a quienes de igual manera mostramos toda nuestra preocupación y nuestra solidaridad. Hemos tomado contacto con la alcaldesa indicándole cuáles son las circunstancias de nuestro retorno. Lo propio se ha hecho con el alcalde de Quito, se ha indicado cuáles son las circunstancias del retorno, porque lo que no quiere la función judicial precisamente es generar cierto movimiento cuando esta movilidad está restringida, número uno. Pero adicionalmente y en segundo lugar, lo que tampoco quiere la función judicial es permanecer en esta situación de no despacho cuando la ciudadanía espera precisamente el despacho de sus causas. Por eso hemos buscado de manera acertada y oportuna, diría yo, este término medio en esta medida. Muchas gracias, doctora Maldonado, por la información. Gracias a usted y buenos días. Gracias. Igualmente agradecemos a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, por ofrecernos información sobre esta reactivación parcial y progresiva de ciertas actividades en el ámbito judicial. 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 32 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros. Tras la emergencia sanitaria, el sector del transporte urbano de Quito propone crear una caja común para las recaudaciones de pasajes. El objetivo es evitar la manipulación del dinero físico. En esta iniciativa también está la modificación de las rutas de los buses. Veamos. Que el cambio es necesario y plantean una reingeniería en el sistema de transporte público de Quito para que cuando la ciudad entre semáforo amarillo, los buses se adapten a la llamada nueva normalidad
Esa es la propuesta de la Unión de Operadores de Transporte Urbano. Ellos quieren evitar la manipulación del dinero en los buses, porque el riesgo de contagio del coronavirus aumenta. Plantean el cambio al sistema integral de recaudación o caja común. Estamos listos y dispuestos a empezar de manera inmediata. Ya tenemos instalado GPS, tenemos el sistema de recaudo. Para que el pago se haga a través de medios electrónicos. El celular, de un llavero, de una tarjeta que se podrá adquirirse en los bancos del barrio. Con ello incluso cambiará la forma de pago del subsidio que el municipio entrega por concepto de pasajes. La compensación ahora sería por kilómetro recorrido. Vaya sobre el 1.49. Estaremos luchando ni bregando porque nos den la línea tal o la otra línea se quede para la otra empresa, no, sino simple y llanamente nosotros recorreremos un número determinado de kilómetros. El valor de la tarifa que debe pagar el usuario tiene que determinarlo la autoridad. La propuesta abarcaría una modificación de las rutas de buses en la capital para eliminar los correteos a altas velocidades. Ya no existan las rutas que vayan paralelas al trolebús ni al metro, sino nos convirtamos en alimentadores. El gerente de Translatinos resalta la crisis que atraviesa este sector. El primer golpe fue en octubre, estuvieron 14 días sin operar y ahora ya suman 60 días sin actividades. Pierde aproximadamente $600,000 diarios de ingresos, me refiero al sistema convencional, a los buses privados, ¿sí? En Quito existen cerca de 2.600.000 viajes, que multiplicados al valor de la tarifa ponderada de 22 centavos, entonces tenemos el valor total de pérdida y que multiplicado por la cantidad de días que ya vamos parados, es una pérdida millonaria. Son cerca de 400.000 personas que dependen de esta actividad económica. En Quito operan 2.990 unidades, en la ciudad circulan 2.380. 350 en los valles de Los Chillos y Cumbayá, y el resto en la ruta hacia Maguaña y Conocoto. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7:34 a.m. La economista Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, se encuentra con nosotros. Conversaremos en los siguientes minutos vía videoconferencia con ella para conocer un poco el trabajo que se cumple durante estos últimos días en esta institución del Estado. Buenos días, gracias economista por acompañarnos. ¿Me escucha? Economista, a ver, creo que tenemos algún tipo de inconveniente, lo estamos ajustando. Si me confirman, si la tenemos a la economista Silvana Vallejo. Bueno, hasta que se realice un ajuste en la conexión de videoconferencia, vamos a revisar más información. Este sábado entró en vigencia el cobro de 4 centavos de dólar por cada funda plástica tipo camiseta, un impuesto que se incrementará 2 centavos cada año hasta el año 2023. Están exentas las actividades agrícolas, industriales, productos congelados y de exportación. El pago del impuesto a las fundas plásticas se estableció en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada y publicada en el Registro Oficial el 31 de diciembre de 2019. Tenemos que cuidar de nuestro ambiente. Ahora la Madre Tierra nos ha dado un mensaje increíble, ¿no? Con todo lo que hemos visto, que ya no contaminamos tanto como antes. Tenemos que reeducarnos. El Servicio de Rentas Internas, a través de su página web, publicó la resolución que establece que desde este sábado 9 de mayo entra en vigencia el cobro del impuesto a consumos especiales de las bolsas plásticas tipo camiseta de un solo uso de 4 centavos por cada una. Sin embargo, el equipo periodístico de Telediario acudió a 3 cadenas grandes de supermercados. Aquí los usuarios señalaron que este impuesto no fue cobrado en sus facturas. Porque así la gente le pega el bolsillo y ellos pueden ya tener como que más conciencia en que, bueno, me están cobrando la funda, prefiero tener mi funda siempre. El administrador de uno de los locales afirmó que todavía no han recibido la disposición. Sin embargo, puntualizó que las fundas son fabricadas con material reciclado, por lo que estarían exentos. Estamos en varios colores para que se puedan organizar también en el momento de reciclar. Por ejemplo, por 5 fundas una persona pagaría 20 centavos más en su factura, por 10, 40 centavos, por 20 fundas, 80 centavos de dólar. Gravamen que se aplica sin un reglamento. El SRI en el documento explicó
que la emergencia generó cambios en el cronograma para la emisión de las reglas. La resolución con fecha 6 de mayo establece las normas para la declaración y el pago del ICE en las fundas plásticas. Son agentes de percepción del tributo. Son los establecimientos de comercio, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que comercialicen productos al por mayor o menor. Se entenderá también como establecimiento de comercio al franquiciador y sus franquiciados, independientemente del número de sus establecimientos. El SRI prevé recaudar al menos 6 millones de dólares de este impuesto, que se incrementará cada año. Estarán exentos del pago aquellas que sean utilizadas en el sector industrial, agrícola, agroindustrial, empaques primarios, de exportación, productos congelados y aquellas que tengan el 50% de materia prima reciclada. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7 de la mañana, 38 minutos. Restablecemos la conexión vía videoconferencia con la economista Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Gracias por acompañarnos, economista. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ahí sí la escuchamos claramente y también fuerte. Bueno, muchas gracias por atender este espacio. ¿Qué se está haciendo desde el SERCOP para tratar de identificar eventuales problemas relacionados a actos de corrupción frente a todo lo que ha saltado durante estos últimos días ante la opinión pública? Muchas gracias por la pregunta, muy importante. Pienso que incluso esta entrevista no hubiese sido posible si no hubiésemos regulado el tema de emergencias. ¿Por qué? Porque en años anteriores, en otras emergencias similares, ni siquiera conocíamos lo que se estaba realizando en adquisiciones y no sabíamos qué compraban las entidades, cuándo lo hacían, a qué precio, etcétera. Es esta ocasión que el gobierno pone en el escrutinio público a través de la regulación del SERCOP, una regulación 104 y 105, en donde se ha obligado a las instituciones a que publiquen lo que están adquiriendo y lo que están contratando a través de la emergencia. Por primera vez en la historia podemos indicar con claridad qué es lo que se está haciendo y esto ha permitido que se haga un control recurrente. ¿A qué me refiero? Toda vez que han publicado unidades, el SERCOP ha actuado. Esto ya ha identificado con antelación, incluso antes de que se haga mediático, y se ha coordinado, se ha complementado la investigación que está realizando tanto Contraloría como Fiscalía. Las denuncias han utilizado como fuente primaria a la página web del SERCOP, que como entidad de bienes y servicios ha sido la primera puesto al escrutinio público todo lo que están adquiriendo y es la primera entidad en la región. Economista Vallejo, si me escucha, quisiera que nos pueda aclarar hasta el momento cuánto se ha contratado en el sector público durante esta emergencia. ¿Cuántas entidades han contratado? ¿Manejan ese tipo de cifras mucho más ahora con la presentación la semana pasada de esta aplicación Datos Abiertos? Exactamente. Mire, yo estoy en este momento mirando la página y hasta la fecha de hoy, con corte a hoy, se ha contratado 93 millones de dólares por emergencia. Esto lo han realizado alrededor de 900 entidades aproximadamente y uno puede verificar la información en qué provincia, qué proveedores, cuál es el ranking de proveedores, cuál ha sido el comportamiento de las entidades de manera cronológica. Toda esa información con data, con indicadores, lo pueden encontrar. Es esa la manera que se ha procedido a regular el tema de la emergencia. La emergencia es un tema extraordinario de la contratación pública. Sucede por fuera del proceso y por eso es que ni siquiera antes lo sabíamos. Hoy lo conocemos. Hoy podemos nosotros decir que el Ecuador cuenta con una veeduría ciudadana, pero también cuenta con entidades fuertes de control que sobre la base de la información podemos actuar de manera oportuna. Han sido testigos los ciudadanos, muchas de las cosas se han evitado, podemos hacer un control y Fiscalía y Contraloría tienen toda la información para iniciar su proceso.
Economista, de estos 93 millones de dólares que hasta el momento se ha contratado por cerca de 900 entidades, de acuerdo a la revisión de las cifras que usted en este momento nos comparte, ¿qué tipo de contrataciones principalmente son? ¿Son sobre todo para atender la emergencia sanitaria o hay otro tipo de contrataciones? Hay una diversidad. Vemos que los productos, si vamos por ítem de cuáles han sido los productos con mayor demanda en la adquisición, vemos que en primer lugar está el tema de las mascarillas, luego le sigue el tema de alimentos, luego están los insumos médicos. Estos son los ítems que más se ha comprado. ¿Cuáles han sido las provincias que mayor han comprado? Tenemos que Pichincha está con el 31% en las adquisiciones, esto significa un valor de 28.8 millones. Le sigue Guayas con el 30%, con un total de 28 millones aproximadamente. Básicamente eso es. Y si vemos en general las contrataciones por monto, vemos que el GAT ocupa el 46.6%, mientras que la Red Pública de Salud ocupa el 43%. Tenemos otras funciones, las empresas públicas, por ejemplo, estas están en el 1.5%. Esto ustedes lo pueden tener en datos abiertos en la página web en tiempo real, de tal manera que el Ecuador cuenta con esa información. Estos son algunos de los datos que ustedes pueden mirar. De acuerdo, economista, ¿cómo se está aplicando también el decreto ejecutivo número 1003 que se expidió la semana anterior para optimizar la compra de medicamentos y donde se espera tener un ahorro cercano a los 500 millones de dólares por parte del Estado? Así es, muchas gracias por la pregunta. Toda vez que entra en vigor el decreto 1033, eso habilita a que se inicie un proyecto que lo hemos venido trabajando tanto con el sector público como con el sector privado. ¿En qué consiste esto? Esto significa que vamos a tener y tenemos los elementos técnicos y normativos para que se haga transparente y público el recorrido del medicamento. ¿En qué consiste eso? Podemos indicar que esto ya se mirará desde el momento en que el médico está recetando en una receta estandarizada con código que se pueda subir a la Big Data, digamos, a la parte tecnológica. Y que le receta al paciente, y el paciente en su cédula de identidad puede tener tanto la receta como la historia clínica. Esto lo estamos coordinando con el registro civil y que aproximadamente en mayo, junio empezamos a tener las primeras cédulas, y que el paciente pueda ir a la farmacia pública y retirar su medicamento. Si no existe el medicamento o el tratamiento completo en la farmacia pública, también lo puede hacer en la farmacia privada, pero todo este recorrido lo vamos a conocer en línea en tiempo real. Un ejemplo de lo que estamos haciendo es la data abierta en época de emergencia, pero se lo puede hacer en gran escala. También esto implica que nosotros llevemos a cabo dos procesos. ¿Cuáles son estos dos procesos? A que se genere una licitación corporativa en donde nosotros vamos a escoger al proveedor logístico. ¿Por qué un proveedor logístico? Nosotros hemos mostrado que somos malos administrando las bodegas. Necesitamos especializado y que adecue las bodegas, de que implemente el sistema tecnológico. Esto será una inversión que realiza el proveedor logístico y posteriormente a eso pueda generarse una trazabilidad. Por otro lado, también aproximadamente luego de 2 meses se lanzaría la subasta inversa corporativa de medicamentos. Como ustedes saben, hay un nuevo cuadro básico de medicamentos y necesitamos escoger a los mejores proveedores que nos abastezcan de estos medicamentos y dispositivos médicos o bienes estratégicos en salud. De tal manera que nos aliamos a la tecnología para que todo esté en línea. ¿Esto es novedoso? No, así trabajan nuestros hospitales privados, no solamente en Ecuador, sino que así hacen otros países también para la distribución de medicamentos. ¿Dónde están los ahorros? Disminuir a casi cero la caducidad de medicamentos. Segundo, en las
subasta inversa de medicamentos vamos a tener también ahorros porque se genera una competencia de varios oferentes nacionales e internacionales. Y lo que es más importante, el gasto de bolsillo de nuestros pacientes, de quienes usamos el sistema de salud, se ve disminuido toda vez que tenemos el tratamiento completo. Es decir, no necesitamos comprar por fuera o no necesitamos estar realizando varias citas hasta que nos den los medicamentos. Este es un sistema innovativo, es un sistema transparente, eficiente. Toma su tiempo, sí, pero lo hemos venido trabajando y la idea es que durante lo que va de este año se pueda ir implementando. Es un gran hito el que se está haciendo con este tema de trazabilidad y externalización de logística para la adquisición de los medicamentos. Muchas gracias, economista, por la información. Gracias a ustedes. Agradecemos a la economista Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, por explicarnos los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, sobre todo durante esta época de emergencia sanitaria. 7 de la mañana, 48 minutos. Vamos a una nueva pausa. Regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 51 minutos. El vicepresidente Otto Sonnenholzner participó en la entrega de kits alimenticios, atención médica y acceso a bonos en las provincias de Santa Elena y Guayas. La campaña Dar una mano Ecuador llegó a las comunas de Santa Elena. El vicepresidente Otto Sonnenholzner con el ministro de Inclusión Iván Granda y el prefecto de Santa Elena José Daniel Villao entregaron kits alimenticios de bioseguridad y canastas solidarias en tiendas de barrio a familias de niños y niñas de escuelas públicas. Nosotros estamos llegando en este momento de San Pablo hacia el norte con las brigadas de salud, de fumigación y de alimentación. Vamos a hacer entrega ahora en Valdivia. El Ministerio de Inclusión recopiló información de los ciudadanos que no cuentan con el bono para iniciar el trámite respectivo. Para mí eso estaba muy bien porque el pueblo ahorita carece de trabajo, entonces y esta enfermedad que anda. Dar una mano Ecuador ha entregado hasta la fecha un total de 7.032 kits de alimentos en la provincia y más de 891.000 en todo el país. Además, en esta provincia se ha cobrado 20.813 bonos de protección familiar. Aquí están el prefecto, los alcaldes, vamos a conversar con ellos para ver cómo podemos ayudar a que Santa Elena pueda más pronto que tarde retomar su vitalidad. Posteriormente, las autoridades recurrieron al centro médico intermedio que se construye en Colonche, con capacidad inicial para 72 camas y 15 respiradores. Se prevé que en una semana empiece a funcionar el primer bloque. Para poder atender a cerca de 100.000 habitantes que están alrededor de la parroquia Colonche y la parroquia Manglar Alto. Mientras en Guayaquil el segundo mandatario junto a Pedro Pablo Duarte y el personal de las brigadas Guayas Vive estuvieron en la cooperativa La Carolina al noroeste de Guayaquil con 13.000 kits de alimentos y personal de salud para la realización de pruebas de detección de COVID-19. Completando ya decenas de miles, si no centenas de miles de beneficiarios a nivel nacional. Cuenten con nosotros, vamos a seguir luchando y trabajando por su bienestar. La ciudadanía se mostró agradecida. Estamos agradecidos con esta misión que ha llegado a tocar las puertas de cada miembro de mi comunidad. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 7 de la mañana, 53 minutos, y el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Watted, nos acompaña esta mañana para conversar sobre el trabajo y los objetivos primordiales que tiene en este momento en la seguridad social frente a los últimos hechos registrados y que son de conocimiento público. Buenos días, presidente. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? Bienvenido, señor Watted. Un buen día para ti y para todos los ciudadanos que ven en este programa, que estén bien todos, ¿no? Muchas gracias, muy gentil. Bueno, hemos conocido en el transcurso de los últimos días nuevos actos de posibles hechos relacionados a corrupción en el Hospital General de Machala y también por una investigación que ha iniciado la Fiscalía en el Hospital del IES de Babahoyo en la provincia de Los Ríos. ¿Qué es lo que está sucediendo en los hospitales y en el sector de la salud, de la seguridad social? No, miren, simplemente yo creo que independientemente que hay que hacer todo un trabajo y el sector médico tiene el respeto de todos los ecuatorianos por todo ese trabajo que han hecho. No podemos permitir que ese trabajo se vea empañado porque administradores de
hospitales han querido aprovechar de esta pandemia y toparnos con actos de corrupción. El hecho de que estemos en la mitad de una emergencia, de una pandemia, no nos aleja a nosotros de tener que hacer nuestro trabajo, de revisar de la forma como se están comprando insumos. Los recursos del IES no pueden estar despilfarrados para que 4 mañosos en la mitad de un momento tan difícil que estamos viviendo se quieran volver multimillonarios. No es posible. Simplemente es inaceptable. Usted la semana anterior asumió la presidencia del Consejo Directivo del IES. La semana anterior está en este cargo. Desde la semana anterior, ¿ha dispuesto alguna directriz puntual sobre el tema administrativo, eventualmente remoción o separación de funcionarios frente a estos casos que son de conocimiento público? Sin duda, y estamos buscando un esquema en el cual la administración de estos hospitales sea transparente y sea transparente a la ciudadanía. Hay que, y no solamente eso, sino cambiar los sistemas de control, porque aparentemente no existían buenos sistemas de control. Yo en lo personal he pedido la información de todas las contrataciones por ahora de la emergencia. Ajá. Hay un equipo que va a revisar absolutamente todo y lo que veamos que no esté bien irá inmediatamente a las autoridades de control, porque eso es lo que compete, eso es lo que corresponde hacer. Eso es lo que me ha pedido el presidente de la República. El propio presidente de la República lo ha dicho, caiga quien caiga. Yo en lo personal he sido muy directo y que simplemente se haga el trabajo bien hecho. ¿Por qué tenemos que aprovechar este momento para que alguien haga algún negociado? Eso es inaceptable. Eso es tan inaceptable como que permitamos que la gente muera en los hospitales o no darle una buena atención o no nuestro servicio. Entonces, nuestro trabajo va por un sinnúmero de áreas en las cuales nos va a tocar meternos poco a poco a través de todas las direcciones del IES. El IES tiene 35.000 personas que trabajan. ¿Cómo es posible que con 35.000 personas que trabajan no existan personas que realmente sean responsables dentro de la administración? Nosotros asumimos un consejo directivo, un directorio tripartito. Y tenemos que nosotros encarar y estar atrás viendo que el resto haga su trabajo. Y usted ve que cuando se levanta una denuncia, esas denuncias siempre quieren atacar políticamente al consejo directivo, cuando hacia abajo hay 35.000 personas y en una gran parte de un sector administrativo que son quienes tienen que hacer los controles. Entonces, bueno, ¿cuáles son los controles? ¿Dónde están? Los tenemos que hacer y yo tengo que estar atrás de eso. Siento que esa es mi responsabilidad como ciudadano, independientemente de que exista un adecuado gobierno corporativo. Esto no se trata de a dedo poner, sacar gerentes de hospitales, yo pongo a mi amigo, a mi ñaño. Esto se trata de que exista gente que haga decentemente su trabajo, peor en la mitad de una pandemia. Claro que sí. Frente a los últimos casos, el caso del hospital de Machala y el caso del hospital de la ciudad de Babahoyo, ¿qué información tiene? ¿Se ha logrado determinar eventualmente otro tipo de denuncias en otros hospitales del IES del país? Se han visto cosas raras y en función de las cosas raras tiene que actuar la Fiscalía, que nosotros le hemos pedido, y la Contraloría también. Y ellos están haciendo su trabajo. No quiero yo meterme en los detalles porque ya son parte de un proceso de la Fiscalía. Y ellos harán su trabajo. Yo confío mucho en el trabajo que están haciendo la Fiscalía General del Estado, la propia Contraloría. Ellos, gracias a Dios, nos han abierto las puertas porque ellos tienen claramente, muy sensiblemente, de que con esto no podemos jugar. Créanmelo, no podemos jugar. Y imagínense si yo me quedo el día de mañana callado sobre esto. ¿Quién va a ser responsable? ¿Yo? No. Claro, y no, yo creo que eso no es permisible y eso hay que trabajar, independientemente de luchar para que se puedan resolver los problemas estructurales del IES, la atención a las enfermedades catastróficas, la atención a los ciudadanos, el tema del teléfono, las derivaciones, los precios, los costos, la optimización del IES. Tantas cosas que hay que hacer que en un año yo creo que no creo que pueda cumplir con todo aquello, pero haremos lo más posible de dar una línea
para que quien venga después continúe y lo haga mejor. Nosotros siempre esperamos que vengan ciudadanos que lo hagan mejor. Claro, lógicamente esa siempre es la aspiración y también la demanda ciudadana, que finalmente el servicio y los beneficios para la ciudadanía siempre puedan apuntar hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los hospitales del IES, señor Watted, tomando en cuenta que, por ejemplo, en la ciudad de Quito las autoridades han pronosticado que para este mes posiblemente se alcance un pico de casos de COVID-19 muy altos en la ciudad de Quito? ¿Cómo se encuentran preparadas eventualmente los hospitales de la provincia de Pichincha, del cantón Quito, para enfrentar una eventual emergencia sanitaria y evitar que se repita un colapso como, por ejemplo, sucedió semanas atrás en Guayaquil? Bueno, hoy estoy aquí justamente en Quito, vine ayer, me quedo estos días acá trabajando para evitar eso. Vamos a hacer una rueda de prensa con el ministro de Salud, mostrar lo que hay, mostrar lo que tenemos, mostrar cómo estamos. ¿Y cómo estamos? Mostrar las proyecciones, nuestra capacidad de ampliación, nuestro sistema de derivación, nuestro centro de mando, mostrar todo eso para que la ciudadanía sepa con qué cuenta la provincia del Pichincha y que estén tranquilos y que sepan cómo tienen que manejar la emergencia. Pero hay una estructura. Nos agarró a todos en una situación muy difícil, muy compleja. Hay una estructura, necesaria para enfrentar una eventual emergencia en la ciudad de Quito. Con todas las autoridades sin duda han hecho un esfuerzo valioso y obviamente a nosotros nos compete levantar toda una estructuración, pero en el cual la invitación no solamente es a la estructura pública, sino también a la estructura privada. El sector privado también tiene capacidad para atención y también se está intentando, el Ministerio de Salud está hablando con ellos para tener un mapeo de la capacidad que tiene el sector privado para poder atender a la gente. El conjunto de todos los actores permite resolver los grandes problemas del país, en este caso de la pandemia, en el caso de la recolección de fallecidos en la ciudad de Guayaquil fue así, fue el conjunto de los actores. No fue la actuación de una sola persona, sino el conjunto. Y así hay que actuar y así estamos actuando. Y el gobierno nacional lo hace de la forma más responsable posible, con un sistema centralizado que pueda mapear básicamente dónde están los pacientes, cuál es el nivel de ellos, cómo tratarlos, dónde derivarlos, cómo atenderlos de una manera que exista la menor cantidad de fallecidos aquí en Quito, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, señor Watted, por la información compartida. Ustedes, siempre un placer comparecer ante ustedes y un abrazo para todos y que estén a salvo todos, ¿no? Claro que estén sí. Con muchas... Claro que sí. Muchas gracias, Jorge, y éxitos también en esta nueva responsabilidad que se asume en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 8 de la mañana, 2 minutos. Y a continuación compartimos con ustedes saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Si quiere enviar su saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al número celular 0987-571-631. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo, porque Telediario y los medios públicos son el enlace con sus familiares y amigos. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda en mi corazón. Quiero enviar este saludo muy especial. A pesar de vivir momentos muy difíciles, nunca las puedo olvidar. Feliz día mi mamá, mis abuelitas, tías y amigas y mis maestras. Feliz día, las quiero mucho. A toda nuestra familia y nuestros amigos allá en nuestro querido Ecuador,
deseando pues que este día domingo, que se festeje el Día de la Madre, sean todas festejadas en inmenso amor, en la mejor compañía que son los hijos, la familia, los nietos, que disfruten cada momento y que sea en el mejor lugar posible, que es en la casa. Decide quedarte en casa para un futuro mejor. Le felicito a mi querida madre y quédate en casa. Lávate muy bien las manos y quédate en casa. Ellas son únicas, ellas son perfectas, ellas son luchadoras, ellas son madres. Para ti, mamita, y para todas las madres de nuestro Ecuador. ¡Feliz día! Ocho de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Es un gusto acompañarles desde Telediario. Vamos a repasar juntos las noticias de Ecuador y del mundo. Y el mundo concentra sus esperanzas en un nuevo desarrollo médico para combatir el coronavirus. En las últimas horas, Israel logró crear un anticuerpo que neutraliza y ataca de forma masiva al COVID-19. Los investigadores de ese país indicaron que ya preparan el registro de la patente. La esperanza sigue en pie y el mundo está en expectativa por el reciente trabajo de un equipo de científicos de Israel que en las últimas horas logró crear un anticuerpo capaz de neutralizar al coronavirus. Es un avance muy importante y esperamos que muy pronto será listo. Investigadores del Instituto de Medicina Biológica de Israel, luego de semanas de análisis y estudios exhaustivos, crearon una proteína inmunosupresora que logra detener el efecto adverso del COVID y bajar su carga viral. El embajador de Israel en Ecuador aclaró que no es una vacuna, pero sí una medicina que frena el impacto del virus en el cuerpo humano. Dejándolo sin función y envía una señal al sistema inmunológico para que destruya las células infectadas por el virus. Ahora, el siguiente paso es trabajar en la patente de este medicamento para producirlo masivamente y poderlo comercializar cuanto antes. El cuerpo está casi listo, como ya dije que está en proceso de fabricación y es una gran esperanza. En Israel, además, 3 equipos de investigación de alto nivel trabajan en desarrollar una vacuna que evite el contagio del COVID. Ellos se suman a los más de 100 equipos de expertos que en todo el mundo siguen sin parar sus estudios para encontrar una cura. Se está usando un tipo de anticuerpo específico para el receptor del virus que se llama el receptor S. Y entonces ahí se trata de bloquear al receptor para que el virus no entre. Al menos una docena de equipos ha hecho pruebas en seres humanos con medicamentos que buscan acabar con la pandemia mortal. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Y también en Japón, investigadores de la Universidad de Kitasato en Tokio, luego de varias semanas de intensos estudios, crearon un anticuerpo capaz de neutralizar los efectos del coronavirus. El anticuerpo, conocido como VHH, supone un paso importante en las investigaciones que se realizan en todo el mundo para detener el avance del COVID-19 que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo.
Y ahora les contamos que por decreto el presidente Lenín Moreno redujo su sueldo y el de sus miembros de gabinete al 50%. Esto como parte de las medidas de austeridad del gobierno frente a la crisis derivada por el COVID-19. Como ya lo había anunciado, el jefe de Estado, Lenín Moreno, redujo su sueldo a la mitad. Mediante el decreto ejecutivo número 1041 dispuso reducir en un 50% su remuneración mensual, la del vicepresidente Otto Sonnenholzner y de los ministros y viceministros de Estado. Con esta medida, el sueldo del primer mandatario baja de $5.072 a $2.536, mientras que el salario del vicepresidente Sonnenholzner pasa de $4.869 a $2.434.50. Los ministros ahora percibirán $2.231 y los viceministros $2.141. El decreto fue firmado el viernes 8 de mayo y entró en vigencia de manera inmediata, pero no se establece hasta cuándo se aplicará esta medida. Acciones que se enmarcan en la política de austeridad del gobierno ante la emergencia sanitaria que enfrenta por el COVID-19. Días atrás, el mandatario pidió al resto de funciones del Estado que adopten una medida similar. En el caso de la Asamblea, esta decisión deberá tomarla el Consejo de Administración Legislativa, CAL. Olga Velasco, Medios Públicos. Y también firmó otros decretos. El primer mandatario, por ejemplo, el número 1038, indica que el Instituto Oceanográfico de la Armada y el Instituto Antártico Ecuatoriano se fusionarán conformando una sola entidad denominada Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Mientras en el decreto 1039 se dispone que el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad se fusione con el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, formando una sola institución que se llamará Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación adscrita al Ministerio de Cultura y Patrimonio. En el 1040 suprime el Instituto de Fomento al Talento Humano, trasladando sus competencias, funciones, programas y proyectos a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 8 de la mañana con 11 minutos, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó a sesión este martes para tratar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de finanzas públicas que fue enviado por el Ejecutivo de carácter económico urgente. El informe fue aprobado con 8 votos a favor y 5 en contra este fin de semana en la Comisión de Régimen Económico. Esta tarde la Comisión de Desarrollo Económico también aprobó con 7 votos a favor y 1 en contra y 2 abstenciones el informe para segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario. Se espera que se fije el día y hora para aprobar esta normativa. Mientras el presidente del directorio del IES, Jorge Huátet, denunció en redes sociales otra presunta irregularidad en la compra de bolsas para cadáveres en la institución. En esta ocasión en el Hospital General Machala, en la provincia de El Oro. Huátet envió un oficio a la fiscal Diana Salazar para que se inicien las investigaciones. En otro caso, la Fiscalía informó que se allanó el Hospital del IES de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, por presunto sobreprecio en compra de insumos médicos y de equipos informáticos en medio de la crisis sanitaria. En el operativo se incautaron un CPU y documentación relacionada al hecho investigado. 8 de la mañana con 12 minutos, amigos y amigas, damos espacio a información en vivo, en directo. Tenemos al gerente del Banco de Desarrollo Ecuatoriano, Carlos Julio Jaramillo, con nosotros para contarnos acerca de créditos no reembolsables que se van a brindar a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo cordial a todo el Ecuador, siempre es un placer volver. Y qué mejor con buenas noticias. El señor presidente de la República nos ha pedido, bajo su liderazgo, que presentemos propuestas financieras a las prefecturas, a las alcaldías. Y es así que esta semana, a través de una decisión del directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador, estamos presentando justamente una facilidad financiera, en este caso para las provincias, es decir, para las prefecturas, en donde las utilidades que corresponden a las prefecturas serán justamente repartidas en partes iguales. Son $250.000
que se les otorga 100% no reembolsable para que puedan hacer uso de estos recursos a favor del combate a la pandemia. Es decir, pueden ocupar en implementos de bioseguridad, en equipamientos de salud y asimismo también en lo que es justamente seguridad alimenticia, sumándose a la campaña que lleva adelante el MIES de dar una mano sin dar la mano y poder llegar a la gente que más necesita con alimentación. Señor gerente, este monto que se ha definido, estos $250,000, ¿responden a un estudio? ¿Es la disponibilidad de recursos que hay en este momento para dárselas a las 24 provincias del país? ¿Alcanzarán quizá en los sectores o en las provincias más pequeñas? ¿Qué se ha conversado ya con las autoridades? ¿Hay un estudio previo para definir este monto? Le comento, esto corresponde al reparto de las utilidades, ya que sus socios son los prefectos o las prefecturas, son también las alcaldías de los gobiernos municipales y a la vez las juntas parroquiales. En este caso, el reparto de las utilidades correspondiente a las prefecturas da un valor de $250,000 que por ley les corresponde. Entonces, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador se genera un nuevo producto y es el reparto en partes iguales. Haciendo más bien un antecedente un poquito más amplio, lo que usted me dice, si esto corresponde a las asignaciones que hasta la fecha se han dado, que superan los $70 millones desde el Banco de Desarrollo del Ecuador a los gobiernos autónomos descentralizados, solamente en este proceso o en este periodo que hemos tenido que cursar los ecuatorianos, que es una pandemia, puedo decirle que el primer producto financiero fue la moratoria de la deuda que tenían todos los gobiernos autónomos descentralizados que nos han solicitado por 90 días para que esos recursos lo hayan utilizado también en el combate a la pandemia, es decir, con equipamientos de salud, equipos de bioseguridad y también alimentación. Luego sacamos un segundo producto financiero que a la vez también se puso disponible a los gobiernos autónomos descentralizados por hasta $250,000 con un año de gracia y que podrían también, como lo han venido haciendo y lo siguen haciendo, utilizarlo para tener seguridad alimentaria, poder comprar con eso kits alimenticios y también implementos de bioseguridad y equipamientos de salud. Este es un tercer producto financiero, este es un producto 100% no reembolsable dirigido a las provincias, es decir, prefecturas, para poder de esta manera, con la solicitud de ellos, hacerles entrega de las utilidades correspondientes como socios y accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador y a la vez estos puedan ser canalizados y utilizados a sí mismo para seguir combatiendo unidos esta pandemia. Ahora, ¿en cuánto tiempo se van a desembolsar estos fondos y qué tienen que hacer las prefecturas para poder acceder a ellos? Es una solicitud sencilla en donde la prefectura, a través de su decisión, también como cuerpo colegiado en su consejo provincial, nos solicita el recurso justificando para qué lo va a requerir. Es decir, una propuesta también de proyecto sumamente sencilla en donde nos explique si es que es para implementos de bioseguridad o si es para equipamientos de salud o si es que lo va a utilizar también para lo que serían kits alimenticios y poder con eso garantizar la alimentación a quien más necesita. Con eso el Banco de Desarrollo del Ecuador, en un análisis bastante abreviado, también cerca de 48 horas es el tiempo que el banco podría tomarse para aprobar lo que sería esta asignación de sus recursos y ya los desembolsos son de manera inmediata en virtud que nos presenten el contrato firmado y nos determine si lo hacemos el depósito en la cuenta de la prefectura o directamente del proveedor que ellos hayan seleccionado. En este momento, cuando se observan casos de corrupción en otras entidades, con este tema de las compras públicas en plena emergencia, ¿cuál es la disposición o cuáles son las seguridades, los recaudos que se van a tomar para que desde las prefecturas también estos montos, este dinero sea utilizado con toda la honestidad que requiere este momento de emergencia en el país? El señor presidente de la República nos ha pedido a cada una de las instituciones que resguardemos el buen uso de los recursos públicos. En este caso, son las competencias del Banco de Desarrollo del Ecuador
Me permito decirle que nosotros iniciamos el año anterior una certificación ISO 37001, que es justamente la anticorrupción. Es una norma, una certificación de calidad que está a favor de la transparencia. En tal virtud, justamente ahora ya certificándonos en esta norma, implementamos transversalmente cada uno de los procesos y protocolos para hacer con más ahínco y más fuerza la observación de cada uno de estos procesos ex post. Es decir, una vez que han hecho las adquisiciones y las compras, el Banco de Desarrollo del Ecuador hace también una revisión de los mismos. En caso de que encuentra cualquier tipo de alerta, observación, de manera inmediata nosotros mandamos a los organismos de control competente. Es así que tenemos también un convenio con el CERCOP para poder, en caso de alertas tempranas, hasta suspender los créditos. Es decir que en este caso pues se va a tomar en cuenta los precios referenciales que presenten cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados y demás para poder dar esos ese seguimiento a través de las instituciones que usted menciona. Las compras públicas, en este caso, es competencia indiscutible del gobierno autónomo descentralizado, de nuestro rol como Banco de Desarrollo. No intervenimos en la compra, pero sí, como usted lo ha señalado, en la revisión del proceso, luego de que esto se ha llevado adelante, en caso de encontrar alerta por parte de CERCOP, quien revisa, o por parte de los analistas del banco, se determina enseguida que un organismo de control tiene que revisarlos. Para estos casos que son sumamente sensibles y que se está contratando por emergencia, en virtud de la pandemia, el 100% de los casos de contratación están siendo pedidos por Banco de Desarrollo del Ecuador para la auditoría ex post por parte de los organismos de control. Usted nos decía es un proceso sumamente sencillo. Ya para finalizar, podemos mencionar dónde pueden contactarse pues los personeros, las autoridades para poder realizar este proceso. Por supuesto, el Banco de Desarrollo del Ecuador tiene 6 sucursales, los gobiernos autónomos descentralizados tienen los contactos de cada uno de los gerentes zonales y viceversa, nuestros gerentes zonales a la vez también de, en este caso, los prefectos. Hemos puesto en conocimiento ya el día de hoy lo que fue aprobación del día viernes de nuestro directorio del banco, y de tal manera el contacto es muy sencillo, puede ser por correo electrónico, puede ser de manera telefónica, y de manera inmediata nosotros les estamos atendiendo sus solicitudes. Le cuento que desde el inicio de la pandemia a la fecha superamos las 1.100 intervenciones con los gobiernos autónomos centralizados, y le hablo de estas única y exclusivamente estas operaciones para el combate a la pandemia COVID-19. ¿Qué impacto se espera tener en estos sectores? Porque sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas, trabajan con los sectores rurales donde la incidencia del COVID no ha sido tan profunda como en las grandes urbes. ¿Qué impacto se espera tener? Si me repite la pregunta, por favor. Con esta asignación de dineros, con estos créditos no reembolsables, ¿qué impacto se espera tener en las localidades a donde lleguen los recursos? Porque sobre todo las prefecturas trabajan con sectores rurales donde la incidencia del COVID-19 no ha sido tan fuerte como en las urbes, le decía. Principalmente en factor de seguridad alimentaria, en donde les hemos pedido a todos y cada uno de los ciudadanos que en materia de prevención nos quedemos en casa, de tal manera que sabemos que hoy por hoy el siguiente enemigo es la realidad económica, en donde tenemos no solo una emergencia sanitaria, sino hoy posterior una crisis económica. Es por ello que el poder garantizar la seguridad alimentaria, como usted me dice que cuál fuese el impacto que esperamos, es justamente que podamos tener las garantías de que la gente puede estar hoy con su canasta de alimentación, y de tal manera poder garantizar que en este sentido el vector de contagio que somos el ser humano pueda estar el mayor tiempo posible, ojalá en su casa o en su hogar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Carlos Julio Jaramillo, gerente del Banco de Desarrollo Ecuatoriano, nos daba información acerca de estos créditos no reembolsables que recibirán las prefecturas para poder atender las necesidades de la ciudadanía. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más de Telediario.
regreso y enseguida les presentamos las cifras de la situación actual del COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública informó que con los resultados del laboratorio, los casos de muertos por presunto coronavirus se reclasifican e incrementan. Este domingo la cifra de confirmados. Hasta el momento se registra 29.559 casos confirmados, 3.433 pacientes recuperados, 7.044 casos con alta epidemiológica y 2.127 personas fallecidas. Los casos confirmados demuestran que el 56% son hombres y 44% mujeres. Las provincias con más contagios son Guayas con 11.705, Pichincha con 2.096 y Manabí con 1.299. Y el vicepresidente Otto Sonnenholzner participó en la entrega de kits alimenticios, atención médica y acceso a bonos en las provincias de Santa Elena y Guayas. La campaña Dar una mano Ecuador llegó a las comunas de Santa Elena. El vicepresidente Otto Sonnenholzner con el ministro de Inclusión Iván Granda y el prefecto de Santa Elena José Daniel Villao entregaron kits alimenticios de bioseguridad y canastas solidarias en tiendas de barrio a familias de niños y niñas de escuelas públicas. Nosotros estamos llegando en este momento de San Pablo hacia el norte con las brigadas de salud, de fumigación y de alimentación. Vamos a hacer entrega ahora en Valdivia. El Ministerio de Inclusión recopiló información de los ciudadanos que no cuentan con el bono para iniciar el trámite respectivo. Para mí eso está muy bien porque el pueblo ahorita carece de trabajo, entonces, y esta enfermedad que anda. Dar una mano Ecuador ha entregado hasta la fecha un total de 7.032 kits de alimentos en la provincia y más de 891.000 en todo el país. Además, en esta provincia se ha cobrado 20.813 bonos de protección familiar. Aquí están el prefecto, los alcaldes, vamos a conversar con ellos para ver cómo podemos ayudar a que Santa Elena pueda más pronto que tarde retomar su vitalidad. Posteriormente, las autoridades recurrieron al centro médico intermedio que se construye en Colonche, con capacidad inicial para 72 camas y 15 respiradores. Se prevé que en una semana empiece a funcionar el primer bloque. Para poder atender a cerca de 100.000 habitantes que están alrededor de la parroquia Colonche y la parroquia Manglar Alto. Mientras en Guayaquil el segundo mandatario junto a Pedro Pablo Duarte y el personal de las brigadas Guayas Vive estuvieron en la cooperativa La Carolina al noroeste de Guayaquil con 13.000 kits de alimentos y personal de salud para la realización de pruebas de detección de COVID-19. Completando ya decenas de miles, si no centenas de miles de beneficiarios a nivel nacional. Cuenten con nosotros, vamos a seguir luchando y trabajando por su bienestar. La ciudadanía se mostró agradecida. Estamos agradecidos con esta misión que ha llegado a tocar las puertas de cada miembro de mi comunidad. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. La solidaridad no para. El gobierno de Estados Unidos donó a las Fuerzas Armadas de Ecuador equipos de bioseguridad para enfrentar la emergencia sanitaria. El cónsul estadounidense en Guayaquil hizo esta entrega. Las donaciones de Estados Unidos a Ecuador durante la emergencia continúan. En esta ocasión, el cónsul general de Estados Unidos en Guayaquil realizó la entrega de equipos de bioseguridad destinados a las Fuerzas Armadas. 700 suministros médicos, que incluye una variedad de cosas, mascarillas tipo N95, trajes de bioseguridad, guantes, visuras, elementos para la desinfección. Es un aporte que hemos repetido en otros lugares, por ejemplo en Quito, a través de la cooperación militar entre nuestros dos países. Para el cónsul, esta es una muestra de las estrechas relaciones entre ambos países, mientras el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, recalcó la importancia de esta y otras donaciones entregadas. El equipamiento necesario para que ellos puedan continuar con sus labores diarias en pro de la seguridad, en pro de los ciudadanos que están aquí, no solo en Guayaquil, sino en todos los cantones que integran la provincia del Guayas. Por parte de las Fuerzas Armadas, el comandante de la Fuerza Naval, Darwin Jarrín, recibió la donación y agradeció la entrega. Estas son herramientas que nosotros necesitamos para cuidarlos, para cuidar a todos nuestros hombres y mujeres, a la gente de la calle que está pendiente de la acción de sus Fuerzas Armadas, del Gobierno Nacional, en pro de su vida, en pro de su salud. Muchas gracias nuevamente, señor cónsul general. El cónsul señaló que continuarán entregando aportes a Ecuador durante la emergencia. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.
Y China donó más de 60.000 insumos de bioseguridad para la provincia del Guayas. El prefecto Carlos Luis Morales recibió esta ayuda. En el Coliseo de la Universidad Católica de Guayaquil, donde la Prefectura del Guayas instaló su centro de acopio para recibir donaciones y armar kits alimenticios, se recibió la donación de más de 60.000 insumos de bioseguridad de la provincia de Guangdong de la República Popular China. El gobierno de China ha apoyado siempre a la provincia del Guayas y la provincia de Guangdong, o la ciudad de Guangdong en China, nos está haciendo una donación de 60.000 mascarillas y todo eso va a ser repartido a la población y también a los hospitales en la provincia del Guayas. El acto fue presidido por el prefecto Carlos Luis Morales y la cónsul general de China en Guayaquil, Xiang Tao. La donación consistió en 50.000 mascarillas de protección, 10.000 mascarillas quirúrgicas y 520 trajes de seguridad, proporcionados por la empresa privada, gobiernos locales y ciudadanía de Guangdong. Desde la embajada del consulado hemos aportado un pequeño granito de arena para ustedes. Y aquí recibimos la donación de la provincia de Guangdong, la provincia hermana de la provincia del Guayas, desde hace 10 años, ¿no? Y justo esta provincia fue también una de las más afectadas en China por la pandemia. Parte de esos equipos de bioseguridad conformarán los kits alimenticios que distribuye la Prefectura del Guayas, al igual que ya lo son las mascarillas quirúrgicas, gel y alcohol. En una post-crisis pensando cómo vamos a reactivar la provincia. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a activar la parte agrícola productiva? Y eso estamos trabajando ya en una planificación para ver cómo lo trabajamos con el gobierno nacional, con el ministro de Agricultura, Javier Lazo. Para el prefecto y la cónsul, esto muestra las estrechas relaciones entre ambas naciones. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 8 de la mañana con 33 minutos. Les contamos que 85 familias de la nacionalidad indígena Agua recibieron kits de alimentos y de aseo en la provincia del Carchi por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Servicio de Gestión de Riesgos. Los pobladores desde el inicio de la pandemia decidieron aislarse para evitar el ingreso del virus a sus comunidades. La nacionalidad indígena Agua habita en el noroccidente de la provincia del Carchi. Limita con el vecino país de Colombia. El ingreso es por vía terrestre en un tramo y luego a pie por cerca de 3 horas. Las autoridades llegaron a la comunidad Pailón para entregar kits a 85 familias de la comunidad Guaypi Medio. De un kit de alimentos como también de un kit de aseo para que las personas puedan desarrollar también su limpieza corporal. Los Agua de forma voluntaria se mantienen en aislamiento, al igual que otras nacionalidades indígenas del país. No hay casos de COVID-19. Sus actividades se centran en la agricultura. Estamos manejando inclusive protocolos bastante exigentes dentro de la entrega. Nosotros no tenemos contacto prácticamente con ellos, lo único que cogen es su funda. En la parroquia Chical se han implementado controles. Todos los vehículos tienen que cumplir un proceso de sanitización y a los pasajeros les toman la temperatura. Entonces esto nos conecta con la provincia de Imbabura. Les hacemos el control 24 horas. Los kits fueron entregados por funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Servicio de Gestión de Riesgos, con acompañamiento de efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Brasil registra más de 156.000 casos por coronavirus y varios expertos señalan que el número podría ser mayor con el aumento de las pruebas. Además, el país sobrepasó las 10.000 muertes por la enfermedad, una cifra que lo sitúa como la 6ª nación del mundo más afectada por la pandemia, a la que el presidente Jair Bolsonaro insiste en restar importancia con gestos considerados frívolos, como pasear en una moto acuática. Los datos confirman la acelerada expansión del COVID-19 en solo 10 días. Y el gobierno de Argentina extendió hasta el 24 de mayo la cuarentena que rige desde el 20 de marzo para mitigar la propagación del COVID-19, etapa en la que la ciudad capital de Buenos Aires mantendrá aislamiento estricto y el resto del país podrá ir a una reapertura progresiva, si así lo disponen las autoridades locales. El presidente Alberto Fernández además expuso una serie de gráficos. En uno de ellos comparó la cantidad de contagios y muertos en Argentina con Ecuador, Brasil y Chile, y según indicó, los números de los países vecinos fueron tomados hasta el día 67 de la pandemia en cada una de estas naciones.
Mientras decenas de millones de personas en España y Francia recuperan parcialmente la libertad de circulación con el levantamiento de numerosas restricciones impuestas para luchar contra el coronavirus. Varias ciudades importantes como Madrid y Barcelona seguirán bajo las restricciones, aunque se permiten las reuniones en grupos de hasta 10 personas, quedar también en terrazas con aforo limitado o acudir a tiendas sin tener que pedir cita previa. Mientras que el confinamiento estricto y sin precedentes, en vigor hasta el 17 de marzo, parece haber dado resultado en Francia, pues la cifra diaria de muertos cayó el domingo por la noche a 70, la más baja desde aquella fecha. Es cierto que algunos comportamientos pueden favorecer la transmisión, pero también es cierto que estamos actuando con un principio de prudencia muy importante, que yo creo que se ha manifestado en todo el proceso que hemos vivido estos últimos 2 o 3 días en los que se transita de una fase a otra. Yo creo que la población tiene que estar tranquila, lo que se propone es correcto, pero eso sí, cada uno tiene que seguir manteniendo las medidas de precaución individual con esa responsabilidad que hemos pedido desde hace ya mucho tiempo a cada uno de los españoles para garantizar que no transmitimos a los grupos vulnerables y los grupos vulnerables para garantizar que no se exponen a riesgos innecesarios. Y Avianca, la segunda aerolínea de América Latina, solicitó acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos para reorganizar su deuda debido al impacto de la pandemia en sus negocios. En un comunicado fechado en Bogotá, la compañía indicó que junto con algunas de sus subsidiarias y afiliadas pidió acogerse voluntariamente al capítulo 11 del Código de Bancarrota en un tribunal de Nueva York. Una solicitud que permite a las organizaciones con dificultades financieras reorganizar y reestructurar la deuda. Las operaciones de la aerolínea se han visto afectadas por el COVID-19 y las restricciones de viaje por vía aérea impuestas por los gobiernos de varios países. Y en China se registran 17 nuevos contagios, 5 de ellos en la provincia de Hubei. Además, iluminan la Torre Eiffel en Francia en homenaje al personal médico que lucha contra la pandemia. Más en El Mundo Ahora. Un equipo de científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos estima que el coronavirus podría ingresar al cuerpo a través de los ojos, aumentando las preocupaciones sobre las vías de infección de COVID-19. Tras analizar los ojos de 10 personas que murieron por causas no relacionadas con el coronavirus, los especialistas encontraron el receptor AC2, la enzima que permite que el SARS-CoV-2 infecte las células sanas. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que se detectó este domingo 17 nuevos positivos por el coronavirus, 5 de ellos en la provincia de Hubei, cuna del brote. Según las autoridades sanitarias provinciales, se trata de infectados asintomáticos localizados en Wuhan que han comenzado a manifestar síntomas de la enfermedad. El gobierno francés homenajeó al personal médico que lucha contra la pandemia con un espectáculo en la Torre Eiffel. Este lugar emblemático de Francia se iluminó de blanco brillante para aclamar el valor inquebrantable de los trabajadores de atención frente al COVID-19. Media hora después, las luces de la Torre Montparnasse del siglo XX, otro punto de referencia en París, cambiaron de blanco a rojo para mostrar su apoyo aún más incesante como un corazón que late. El parque Disneyland de Shanghái en China reabrió al público después de haber permanecido cerrado durante más de 3 meses por el brote de coronavirus. El centro de diversión deberá reabrir con el aforo limitado al 30% de su capacidad diaria fijado por el gobierno chino y con medidas de seguridad como el mantenimiento de la distancia física, el uso obligatorio de mascarilla y controles de temperatura para visitantes y empleados. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. La celebración del Día de las Madres fue diferente. Algunas mamás estuvieron alejadas de sus hijos porque tenían que resguardar, curar y velar por la seguridad de los ciudadanos y luchar para contener el COVID-19. Son mujeres y madres que están en primera línea de riesgo y que desde el 17 de marzo no paran sus labores y redoblan sus turnos. Conozcamos sus historias.
¿cómo estás, mi cielo? Yo soy una mamá vía telefónica. Estamos haciendo parrillada. Mi único afán es darles el ejemplo. La valentía que demuestra para enfrentar la pandemia y dar atención psicológica a pacientes positivos queda opacada cuando escucha la voz de sus dos hijos, de 12 y 7 años. La voz de la capitán de Sanidad, Dora González, se quiebra de emoción. De tomar todas las precauciones correspondientes, considerando que mi hijo tiene leucemia, entonces para él la enfermedad podría ser letal. Dice que daría su vida por ellos, que no es la primera vez que se aleja por varias semanas de su hogar. También acudió a socorrer en las ruinas que dejó el terremoto de 2016. Mi esposo está actualmente en teletrabajo, su función de papá, de mamá, de amigo, de vecino, de todo ahorita. Sus jornadas de trabajo no tienen límite de horario. Desde el pasado 17 de marzo está concentrada en el fuerte militar Rumiñahui en el norte de Quito. Les he visto pocas veces, he tenido algunos días que me han dado permiso y he podido salir. Las balizas encendidas anuncian que hay una emergencia y Diana Albán tiene que acudir. El traje que utiliza para la lucha contra el fuego ahora es su armadura. Forma parte de la atención del triaje de los pacientes infectados. Está en las filas del Cuerpo de Bomberos de Quito desde hace 7 años. Es madre de un pequeño de 3 años que permanece bajo el cuidado de sus padres. A pesar de la corta edad que tiene, él ya entiende muchas cosas. Mi pensamiento y mi corazón les acompaña siempre. Cumple turnos de 24 horas. Es la cabeza de su hogar y el sustento económico. 4 laboramos y 8 días salimos a nuestros hogares. El miedo está siempre presente entre las profesionales de la primera línea del Hospital Carlos Andrade Marín, pero el apoyo mutuo les ayuda a superarlo y a mantenerse junto a los pacientes. Dicen que son soldados que comparten su amor por su familia y su labor. Germania trabaja 33 años como enfermera. El temor de si yo voy a llevar contagiando a mi familia, el temor de que me contagie yo. Para Verónica es duro llegar a su casa y no poder abrazar a sus pequeños. Tiene que mirarlos desde lejos. Me autoaíslo y el día anterior a venir al trabajo les veo por única vez hasta el siguiente turno. Mientras que Andrea cumple con todos los protocolos de seguridad para cuidar a sus hijos y su familia. Que no desmayen, nada es eterno y que tratemos de buscar la fortaleza en las personas que nos necesitan. Todas ellas se mantendrán en la primera línea de riesgo. Son madres valientes que dividen su corazón para cuidar de sus hijos y de sus pacientes. Y quienes fueron homenajeadas este domingo en varios hospitales del país, con serenatas, mariachis y otros grupos artísticos. Saludarles en esta noble labor que están cumpliendo. Hemos salido de muchas y ¿por qué no salir de esta también? Sin embargo, hubo hogares que recordaron con cariño a quienes se fueron para siempre antes o por causa del virus. Seguro desde el cielo nos enviaron bendiciones. Valeria Villarroel, Medios Públicos. A todas estas grandes madres, pues, nuestro reconocimiento también. Y les contamos que alrededor de 1.500 músicos brindaron sus servicios por el Día de la Madre, según datos preliminares del Ministerio de Cultura. Para este fin de semana se aprobó un protocolo especial que les permitió salir a trabajar con medidas de distanciamiento. Son mamitas de San Antonio de Pichincha, al norte de la capital, quienes fueron sorprendidas con esta serenata. Que como es tan grande, como el amor de Dios. Sus hijos se organizaron con la finalidad de hacer un emotivo reconocimiento a la tarea de una madre. Muy bonito, Dios les pague a mis hijos, que todos se han acordado de mí. Qué contento que hayan estado los vecinos. Muy feliz porque en esta cuarentena que estamos pasando todos, creo que nos ayuda mucho. Cumpliendo las medidas de protección y seguridad ordenadas por el COE Nacional, las agrupaciones con el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, salieron a trabajar por el Día de la Madre. Según datos preliminares del Ministerio de Cultura, cerca de 400 grupos musicales solicitaron los formularios para poder movilizarse, lo que equivale a más de 1.500 trabajadores del arte y la cultura que brindaron sus servicios. Una iniciativa muy buena de parte de todas las autoridades porque es una ayuda para cada uno de nosotros, ¿no? Como artistas, porque a esto nos dedicamos, de esto vivimos del día a día.
De los 11.476 usuarios con RUAC, 4.090 pertenecen al segmento de artes musicales y sonoras. De esta cifra, 1.400 se inscribieron durante la última semana. Hay que empezar a abrir las oportunidades para los sectores productivos y además este es un proyecto piloto. Tuvimos respuesta inmediata de parte de las autoridades que se encargan de este tipo de asuntos. Todos debemos contar con este permiso, por lo tanto los que nos encontramos en la calle lo tenemos. Según estimaciones de esta cartera de Estado, cada agrupación tuvo alrededor de 5 presentaciones, lo que representaría que al menos 1.800 familias contrataron sus servicios. Olga Velasco, Medios Públicos. Esto es parte de recuperar un poquito la normalidad. Vamos a contarles más noticias. Durante la emergencia sanitaria se incrementó en un 167% las llamadas al ECU 911 por labores de parto en todo el país. En Quito, en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, la atención creció en un 40%. Esa casa de salud no registra casos de COVID-19. Con una ambulancia. ¿Qué emergencia tiene? Mi esposa estaba por dar a luz. Es la llamada en busca de ayuda al ECU 911 desde el sector de la Villaflor en Quito. Aquí una chica que está en estado de embarazo, pero ya había luz, ya aparecen acá. Ocurrió lo mismo en Portoviejo. Necesitaba atención y trasladar a su hija que estaba por dar a luz. Son los llamados desesperados de las madres o sus familiares que no podían acudir a las casas de salud por la emergencia sanitaria y la restricción en la movilidad y que seguramente nunca olvidarán. Entre marzo y abril del año en curso, el 911 ha recibido 6.754 alertas por labor de parto a escala nacional. En el mismo periodo de 2019 solo se contabilizaron 2.530 llamadas, lo que representa un incremento del 167%. Por ejemplo, en Guayas tuvimos 163 y hoy tenemos 1.202, lo que es un crecimiento del 637%. En Quito, varias de las pacientes son acogidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Antes de la emergencia daban a luz 12 personas cada día. Hoy hay un promedio de 16 partos diarios. Estamos hablando de aproximadamente unas 800 pacientes atendidas en el mes de marzo y abril. Algunas madres fueron derivadas de los hospitales que atienden casos de COVID-19. Marisol es uno de esos casos. Los controles de su periodo de gestación los hizo en el Hospital Pablo Arturo Suárez, pero fue direccionada a esta casa de salud. Relata que su embarazo fue difícil porque no podía concebir. Depresión, porque era algo que no me lo esperaba. Trajo al mundo mellizos. Ella se quedará hasta que uno de sus pequeños pueda salir del área de cuidados intensivos. Y obviamente tengo que seguir trabajando por 2 responsabilidades más. Erika dio a luz hace pocas horas a su segunda bebé. Hace 15 meses estuvo aquí con su primer hijo. Tranquila porque la bebé está bien y es lo que importa. El padre no conoce aún a la pequeña porque las visitas están restringidas. Los controles son estrictos, pues el hospital no registra casos de coronavirus. Aquí, cada alumbramiento es una celebración. Las serenatas han puesto a bailar con mascarillas al personal médico y a las madres, para quienes el mayor festejo será estar acompañadas de sus pequeños, para quienes anhelan mejores días cuando todo esto sea más que un recuerdo. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 8:51. En otro tema, tras la emergencia sanitaria, el sector del transporte urbano de Quito propone crear una caja común para las recaudaciones de pasajes. El objetivo es evitar la manipulación del dinero. En la iniciativa está la modificación de las rutas de los buses, que es parte de esta iniciativa. Que el cambio es necesario y plantean una reingeniería en el sistema de transporte público de Quito para que cuando la ciudad entre en semáforo amarillo, los buses se adapten a la llamada nueva normalidad. Esa es la propuesta de la Unión de Operadores de Transporte Urbano. Ellos quieren evitar la manipulación del dinero en los buses, porque el riesgo de contagio del coronavirus aumenta. Plantean el cambio al sistema integral de recaudación o caja común. Estamos listos y dispuestos a empezar de manera inmediata. Ya tenemos instalado GPS, tenemos el sistema de recaudo. Para que el pago se haga a través de medios electrónicos. El celular, de un llavero, de una tarjeta que se podrá adquirirse en los bancos del barrio. Con ello incluso cambiará la forma de pago del subsidio que el municipio entrega por concepto de pasajes.
La compensación ahora sería por kilómetro recorrido. Vaya sobre el 1.49. Estaremos luchando ni bregando porque nos den la línea tal o la otra línea se quede para la otra empresa, no, sino simple y llanamente nosotros recorreremos un número determinado de kilómetros. El valor de la tarifa que debe pagar el usuario tiene que determinarlo la autoridad. La propuesta abarcaría una modificación de las rutas de buses en la capital para eliminar los correteos a altas velocidades. Ya no existan las rutas que vayan paralelas al trolebús ni al metro, sino nos convirtamos en alimentadores. El gerente de Traslatinos resalta la crisis que atraviesa este sector. El primer golpe fue en octubre, estuvieron 14 días sin operar y ahora ya suman 60 días sin actividades. Pierde aproximadamente $600,000 diarios de ingresos, me refiero al sistema convencional, a los buses privados, ¿sí? En Quito existen cerca de 2.600.000 viajes, que multiplicados al valor de la tarifa ponderada de 22 centavos, entonces tenemos el valor total de pérdida y que ha multiplicado por la cantidad de días que ya vamos parados, es una pérdida millonaria. Son cerca de 400.000 personas que dependen de esta actividad económica. En Quito operan 2.990 unidades, en la ciudad circulan 2.380. 350 en los valles de Los Chillos y Cumbayá, y el resto en la ruta hacia Maguaña y Conocoto. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y en Quito, los mercados de Iñaquito y Calderón reabrirán este martes bajo estrictas medidas de seguridad. También lo harán otros centros de abasto, ferias y plataformas de expendio de productos de primera necesidad. Los operativos de control en las calles continuarán. La curva de contagios de COVID-19 está controlada según el secretario de Seguridad de Quito. Y aunque el incremento de casos aún preocupa a las autoridades, los mercados de Iñaquito y Calderón, que cerraron para que el virus no se propague, reabrirán sus puertas el martes. Siempre garantizaremos la vida, es decir, que si hay el aparecimiento de un caso positivo en los mercados, no dudaremos en volverlos a cerrar y someter a esta infraestructura a cuarentena. A esto se suman otros mercados, ferias y plataformas que habilitarán la atención a los usuarios. Al momento funcionan solo 19 de 56. Vayan aperturándose a partir del lunes de la próxima semana, pero cumpliendo los protocolos y cumpliendo con una normativa y acuerdos que hemos llegado con los comerciantes. Quienes trabajan en los mercados tendrán la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad, limpieza y distanciamiento. En este momento están realizando el esfuerzo personal y económico en muchos casos para poner las cabinas de desinfección, poner todas las señaléticas horizontales. El mercado mayorista continuará como centro de abastos para comerciantes y los de San Roque y Santa Clara seguirán en cuarentena. Esto mientras que los operativos de control en las calles se intensifican, porque Quito todavía mantiene su semáforo en rojo. 2 unidades de fuerzas especiales de La Tacunga y Riobamba, con 200 efectivos, patrullan la ciudad para hacer respetar el toque de queda, detectar a delincuentes y sancionar a los infractores, conjuntamente con la policía y entidades municipales. Este armamento nos permite disuadir a toda la gente que se encuentra en la calle y que no ha cumplido. Constataron que en el centro histórico todavía hay personas que circulan sin los implementos de seguridad. Entregaron mascarillas. Dando prioridad a los barrios donde existe mayor conflictividad de tipo social como también de contagio. También con perifoneo informan a la ciudadanía sobre el uso correcto y obligatorio de los tapabocas. Como el sector de la Marta Bucarán, el sector de Chillogallo, el área de Solanda, el sector de Calderón, Carapungo, Comité del Pueblo. Al mismo tiempo no descuidan sus funciones de control de armas, municiones y explosivos. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y este sábado entró en vigencia el cobro de 4 centavos de dólar por cada funda plástica tipo camiseta, un impuesto que se incrementará 2 centavos cada año hasta el 2023. Están exentas las actividades agrícolas, industriales, productos congelados y de exportación. El pago del impuesto a las fundas plásticas se estableció en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada y publicada en el registro oficial el 31 de diciembre de 2019. Tenemos que cuidar de nuestro ambiente. Ahora la Madre Tierra nos ha dado un mensaje increíble, ¿no? Con todo lo que hemos visto, que ya no contaminamos tanto como antes. Tenemos que reeducarnos. El Servicio de Rentas Internas, a través de su página web, publicó la resolución que establece que desde este sábado 9 de mayo entra en vigencia el cobro del impuesto a consumos especiales de las bolsas plásticas tipo camiseta de un solo uso de 4 centavos por cada una.
Sin embargo, el equipo periodístico de Telediario acudió a 3 cadenas grandes de supermercados. Aquí los usuarios señalaron que este impuesto no fue cobrado en sus facturas. Porque así la gente le pega el bolsillo. Y ellos pueden ya tener como que más conciencia en que, bueno, me están cobrando la funda, prefiero tener mi funda siempre. El administrador de uno de los locales afirmó que todavía no han recibido la disposición. Sin embargo, puntualizó que las fundas son fabricadas con material reciclado, por lo que estarían exentos. Estamos en varios colores para que se puedan organizar también en el momento de reciclar. Por ejemplo, por 5 fundas una persona pagaría 20 centavos más en su factura, por 10, 40 centavos, por 20 fundas, 80 centavos de dólar. Gravamen que se aplica sin un reglamento. El SRI en el documento explicó que la emergencia generó cambios en el cronograma para la emisión de las reglas. La resolución con fecha 6 de mayo establece las normas para la declaración y el pago del ICE en las fundas plásticas. Son agentes de percepción del tributo. Son los establecimientos de comercio, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que comercialicen productos al por mayor o menor. Se entenderá también como establecimiento de comercio al franquiciador y sus franquiciados, independientemente del número de sus establecimientos. El SRI prevé recaudar al menos 6 millones de dólares de este impuesto, que se incrementará cada año. Estarán exentos del pago aquellas que sean utilizadas en el sector industrial, agrícola, agroindustrial, empaques primarios, de exportación, productos congelados y aquellas que tengan el 50% de materia prima reciclada. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Mientras la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, hará la refacturación de consumo de energía. Esto luego de denuncias ciudadanas por cobro excesivo en sus planillas durante la emergencia. Los reclamos por cobro excesivo en las planillas de luz llegan a diario a las instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, en Guayaquil. Yo vengo a hacer un reclamo porque yo no estoy trabajando desde el 14 de marzo, desde cuando empezó la pandemia. No estoy trabajando. Sin embargo, me ha salido una planilla de 942 con unos centavos. Normalmente estaba pagando cerca de $60. Ahora me pusieron una planilla de 80 y pico. Sin embargo, las oficinas aún permanecen cerradas a la atención. El administrador de la unidad de negocios en Guayaquil señala que estas irregularidades se deben a que no hubo personal que tome lectura de los medidores y se facturó haciendo un promedio de consumo. Los 6 últimos meses estimados, es decir, el valor promedio de esos 6 meses son los que vinieron en estas planillas. Que será una refacturación, indicó CNEL, a quienes se comprueben cobros excesivos. Pero, ¿dónde pueden reclamar las personas que ya pagaron su factura? Se puede hacer el pedido a través de redes sociales de CNEL. En estos casos, nosotros vamos a la casa del ciudadano, tomamos una foto al medidor de manera efectiva y se refactura de manera inmediata ese valor con el área de facturación. CNEL afirma que ya ha activado una brigada para hacer la lectura en territorio de los medidores, para hacer la refacturación de ser necesario. Los usuarios que ya han hecho sus cancelaciones, lo que hacemos nosotros es que hacemos la toma efectiva del medidor y en el caso de ser un valor a más, se genera una nota de crédito dentro de la planilla, quedando un valor a favor por parte del cliente. Mientras el gobernador del Guayas se reunió con el gerente general de CNEL para en conjunto entregar una propuesta al COE Nacional para economizar las planillas eléctricas durante la crisis. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y así nos despedimos, amigos y amigas. Como siempre es un gusto acompañarles. No se olviden que a las 13 horas tenemos más noticias. Sigan pendientes en la pantalla de Ecuador TV. Hasta pronto.